Bien, cuando pensamos en implantación, creo que la primera imagen que se nos representa en la cabeza es la de unas plántulas de alfalfa saliendo de las grietas de la tierra, pero en realidad, cuando pensamos en implantación, lo que deberíamos estar tratando de imaginarnos es el resultado final. O sea, tenemos que tratar de programarnos o tratar de pensar esa implantación en términos de cuál va a ser el objetivo, y el objetivo no es ni más ni menos que esa foto. El objetivo es tratar de lograr en esa implantación la suficiente cantidad de estructuras productivas que nos permitan sostener la mayor cantidad de tiempo niveles de producción que sean aceptables con lo que estamos buscando. Básicamente, y no pretende ser una receta ni mucho menos, pero esas estructuras productivas que nos van a representar niveles de producción aceptables, importantes o buscados, están representados por la cantidad de tallos por metro cuadrado. Todos sabemos que las plantas de alfalfa tienen la capacidad de poder desarrollar una corona y de poder ampliar a partir de esa corona los puntos de crecimiento. Y esos tallos por metro cuadrado son la manifestación específica de la capacidad de producción que va a tener ese lote. En términos generales está relativamente estudiado, difiere en función de las zonas y de las potencialidades ambientales en donde va a estar desarrollándose ese cultivo de alfalfa, pero aproximadamente tendríamos que estar pensando en que deberíamos tener entre 450, 500 o 600 tallos por metro cuadrado. Si nosotros podemos sostener esa cantidad de estructuras productivas por metro cuadrado a lo largo del tiempo, la producción de alfalfa se va a mantener de manera estable. Por lo tanto, la implantación lo que tiene que tratar de proveer es la estructura suficiente para poder generar la cantidad de plantas por metro cuadrado necesarias para sostener la mayor cantidad de tiempo esa cantidad de tallos por metro cuadrado que definimos en un rango de entre 500 y 600 tallos. Ahora bien, para pensar entonces en términos de cómo sería una implantación apropiada, yo defino, no porque sea la única forma de definirlo, sino que encontré una forma práctica y corta de poder entender cómo sería una implantación apropiada, toco 4 puntos que para mí son básicos. El primero de ellos es una densidad de siembra y el adjetivo razonable. El segundo punto es un diseño de siembra y lo adjetivo lógico. El tercer punto es un logro esperado, adjetivado, consciente. Y el cuarto punto es una genética, también adjetivada, acorde. Vamos a tratar de atravesar estos 4 puntos que para mí son los trascendentales para poder lograr una implantación lógica que nos permita llegar a la cantidad de tallos por metro cuadrado que buscamos y sostener de esa manera la producción de manera estable en el tiempo. Teniendo como faro, como punto de referencia, esa cantidad necesaria de 400 o 500 tallos por metro cuadrado, los invito a hacer un recorrido de un planteo lógico del por qué o hacia dónde deberíamos apuntar para lograr eso. Esa curva que ven es la evolución natural de cualquier población de alfalfa una vez que está sembrada. Básicamente deberíamos pensar en comenzar con unas 500 600 plantas por metro cuadrado de los 90 días y al cabo del año estaríamos en aproximadamente 280 a 350, 380 plantas. ¿Por qué tomo ese rango o ese nivel de amplitud entre rangos? Porque básicamente tiene que ver con los niveles de potencialidad ambiental en los cuales se va a desarrollar el cultivo. Ahora bien, si nosotros estamos pensando y tomando como faro esos 450 tallos por metro cuadrado, estamos iniciando como punto de razonamiento, punto de partida, unas 500 plantas por metro cuadrado y sabemos que al cabo del año nos vamos a quedar con una cantidad inferior. Entonces nos asaltan una serie de preguntas de... ¿por qué buscar tanta cantidad de plantas por metro cuadrado iniciales? ¿Por qué se pueden sembrar 450 plantas por metro cuadrado? A grandes rasgos, y haciendo un cálculo muy sencillo, unas 450 semillas por metro cuadrado son equivalentes a aproximadamente unos 13 kilos de semilla por hectárea. Sin embargo, los técnicos, en términos generales, con un rango un poco mayor o un poco menor, recomendamos sembrar no menos de 20 kilos por hectárea. Entonces, la pregunta es, ¿por qué sembrar densidades? Perdón, talento lo vengo corriendo, me parece, al presentador y se me atrasa. Entonces, la pregunta es, ¿por qué
qué recomendamos sembrar densidades tan altas de 500, 600 plantas logradas si no vamos a terminar quedando con 280 o 300? La respuesta es relativamente sencilla, pero bastante poco considerada. Este es el esquema de funcionamiento de la evolución de la población de alfalfa en cualquier lote que hayamos sembrado. En la parte superior van a ver qué es lo que ocurre con una alta densidad de siembra, en la parte inferior con una menor densidad de siembra. A la vista, en el primer año, tanto sea con una alta densidad de siembra o con una baja densidad de siembra, vamos a ver que la superficie va a estar perfectamente cubierta. Por lo tanto, la primera objeción que realizan los productores es: ustedes lo que quieren hacer es vender semillas, por eso me están recomendando que siembre más cantidad de plantas que la que realmente voy a estar necesitando. ¿Qué es lo que ocurre? A lo largo del tiempo, lo que va pasando en ese lote es que algunas plantas se van a ir muriendo por diferentes motivos, ya sea por factores bióticos o factores abióticos. Algunas plantas van a ir desapareciendo. La alfalfa, que es una especie sumamente noble, tiene una capacidad tremenda de compensar pérdidas de plantas. Por lo tanto, si una planta de al lado se muere, automáticamente lo que va a generar es una ramificación, un nuevo tallo, y va a compensar ese espacio que está vacío. Eso siempre ocurre, y siempre en los primeros años, o al menos en los primeros momentos del cultivo, vamos a ver que el cultivo está absolutamente cubierto de superficie. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Esa pérdida de plantas va a ocurrir sí o sí, en mayor o menor velocidad, pero va a pasar. Por lo tanto, tanto en las mayores densidades como en las menores densidades va a haber un efecto de compensación. Pero el efecto de compensación no es infinito. Una planta de alfalfa no puede generar 300 tallos por metro cuadrado. Por lo tanto, en la medida que va avanzando y que se vayan generando esas pérdidas de plantas, el cultivo va a ir perdiendo capacidad de compensación. Con las altas densidades, lo que hacemos es demorar esa pérdida de plantas, que nos significa menor cantidad de tallos por metro cuadrado, y le estamos dando una especie de seguro al cultivo de que tenemos la capacidad suficiente para compensar en el caso en que ocurren factores que determinen mortandades de planta mayores o menores. Yo acá lo ejemplifiqué en una evolución de 3 años, pero muchas veces lo que ocurre es que eso mismo nos pasa directamente en el primer año. Años sumamente complejos, especialmente años con altas presiones de humedad, suele terminar pasando que la presión es tan fuerte, y esa presión por lo general va asociada a manejos que nos exigen mucho más sobre el lote, y esa pérdida de plantas se acelera. Por lo tanto, si arrancamos con una cantidad baja de plantas, le quitamos capacidad de compensación ante adversidades que pueda llegar a tener el cultivo. Esta es una foto de lo que verdaderamente ocurre cuando las densidades que se utilizan de siembra son bajas, o mejor dicho, son justas o cercanas a esas 450 plantas por metro cuadrado. En términos prácticos y didácticos, nosotros podríamos tener los 450 tallos por metro cuadrado, didáctico, no real. Podríamos tener esos 450 tallos por metro cuadrado con 450 plantas de un tallo o con una planta de 450 tallos. La diferencia está en que si una planta, que no puede tener 450 tallos, pero si tenemos una sola planta de 450 tallos, cualquier cosa que le ocurra a esa planta nos quedamos absolutamente sin producción. De la otra manera, le damos al cultivo la capacidad de compensar ante esas pérdidas. El otro punto que tiene que ver justamente con este armado de las densidades, tiene que ver con el peso de 1000 semillas como determinante en ese cálculo que hacemos de la densidad de siembra. Como una especie de dogma de fe, se dice que el peso de 1000 semillas de la alfalfa está entre los 2 y los 2,2 gramos. Ahora bien, en todos los libros van a encontrar estos valores, y estos valores no es que son mentira, simplemente que tienen un rango de variabilidad mucho más amplio que lo que vemos ahí en ese número. Si ustedes recuerdan cómo es el cálculo que se hace para determinar la densidad de siembra, uno de los factores que interviene en ese cálculo es justamente el peso de 1000 semillas. Y todos asumimos que el peso de 1000 semillas en la alfalfa está entre 2 y 2,2. En función de eso, hace un par de años atrás hice un trabajito con algunos colaboradores
que lo presentamos porque no encontramos mucha bibliografía que determinara cuál era el peso de 1000 semillas en alfalfa. Encontramos alguna, no mucha cantidad de datos, y los rangos que vimos fueron sumamente altos. Entonces, iniciamos este trabajo, en donde ven la foto ahí arriba, sobre 800 muestras de diferentes orígenes y grupos de latencia y diferentes sistemas de producción, y encontramos que el rango de amplitud que teníamos en el peso de 1000 semillas era realmente muy grande. Como ven en el gráfico, la banda celeste marca los 2 a 2,2 gramos. Lo que vemos en la campana de Gauss es cómo están distribuidas esos pesos de 1000 semillas que nosotros encontramos en esas 800 muestras. La primera conclusión que sacamos es que la media, al menos de las muestras que nosotros analizamos, distaba bastante de esos 2 a 2,2. O sea, el peso de 1000 semillas más probable de encontrar se encuentra por encima. Pero de la misma manera que la media está más lejos, creo que 2,4 o 2,5 el peso medio, si bien ese es el peso medio, la amplitud, la variabilidad que encontramos es mucho mayor. Ustedes podrán decir, bueno, esto es demasiado académico, pero esto tiene una implicancia directa desde el punto de vista productivo y en el cálculo de la densidad de siembra. Porque no nos olvidemos que la mayor parte de la semilla de alfalfa que se utiliza en Argentina se peletea. Por lo tanto, si nosotros tenemos ya, desde el punto de partida, tenemos esa diferencia respecto de lo que esperábamos con el peso de 1000 semillas, cuando eso se peletea, donde se incrementa el peso unitario, esas diferencias se magnifican, y les puedo asegurar que si tomamos un peso de 1000 semillas de 1,9, tomamos un peso de 1000 semillas de 3,2, 3,3 o hasta 3,5, y eso le ponemos el efecto multiplicador del incremento de peso por peleteo y todas las variables que podemos encontrar en los incrementos de peleteo, podemos encontrar desde una semilla muy mala que podemos encontrar en el mercado con un peso de 1000 semillas que podría llegar a ser esperable, a una semilla extraordinariamente buena con un peso de 1000 semillas muy grande y con un bajo incremento de peleteo que va a tener un peso de 1000 peleteadas que nos va a parecer excesivo. Entonces quería hacer esta mención porque me parece que es información que se conoce bastante poco y que se da por sobreentendida o por sobresabida, y que la realidad dista mucho de lo que podemos llegar a creer. Segundo punto, diseño de siembra lógico. ¿Por qué digo diseño de siembra lógico? Cuando trabajamos especialmente con altas densidades, todos recomendamos utilizar el sistema de siembra cruzada o de doble pasada, que tiene innumerables ventajas, innumerables. La distribución de plantas es mucho mejor, la pérdida de plantas por competencia es muchísimo menor, hay una cobertura del canopeo muchísimo más rápido, mayor intercepción de la luz, se potencia el rendimiento, especialmente en las primeras etapas, menor competencia por malezas, etcétera, 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 etcétera. Creo que esto todo lo tenemos bastante claro. Y sabemos que el diseño de siembra en doble pasada es infinitamente superador. ¿Por qué le pongo la componente de lógica? Le pongo la componente de lógica porque me ha tocado encontrarme con situaciones como la que ven en ese cuadro. El diseño de siembra en doble pasada es extraordinariamente bueno, pero requiere varias cuestiones. En primer punto, la doble pasada son 2 pasadas, doble tiempo. Y por otro lado, nosotros asumimos que todos los lotes a los cuales le vamos a hacer doble pasada son lotes con un tamaño variable, pero con formas relativamente regulares. Si nos encontramos con lotes irregulares, lotes chicos, mucha cantidad de lotes, y queremos utilizar el sistema de doble pasada, realmente estamos generando más que una solución, o más que potenciar, podemos generar justamente el efecto inverso. El caso que ven en este gráfico es un caso real de doble pasada sobre muchos lotes, en donde se apuntaba a las 550 plantas por metro cuadrado, y lo que se midió a los 90 o 100 días es que la mayor parte de los lotes tenían 100 plantas por metro cuadrado menos. ¿Cuál fue el motivo? La velocidad de siembra. En las ansias de querer cumplir con esta premisa tecnológica de lo extremadamente bueno que es la doble pasada, duplicaron la velocidad de avance en la siembra, y lo que terminaron generando es un problema mayor en vez de tratar de aumentar la productividad en función de las ventajas que daba la doble pasada.
Con esto quiero ser claro, no estoy en absoluto en contra de la doble pasada, estoy absolutamente a favor, pero les quiero llevar este mensaje de que seamos razonables y lógicos, bajando la tecnología a cuestiones que tengan que ver básicamente con situaciones que podamos manejar. No me bajo de la densidad de siembra alta, pero en los casos en donde tengamos una situación como esta, obviamente o no tenemos que hacer la doble pasada y hacer solamente una, o tenemos que buscar alguna solución que sea lógica, como cambiar, por ejemplo, el planteo rotacional, que es lo que terminó pasando en esta situación puntual. Salían todos los lotes de soja, la siembra era muy tardía, venían mucha cantidad de lotes, una ventana de siembra muy corta, y automáticamente lo que hicieron fue acelerar. Y la aceleración en la velocidad de siembra terminó generando este problema. Al año siguiente, no les estoy contando cómo evolucionó esta situación, lo que hicieron fue hacer pasada simple, con la misma densidad de siembra, pero pasada simple a la mitad de la velocidad, usando la misma cantidad de tiempo, y duplicaron el logro. Lo cual sigue estando todavía por debajo de lo que pudiésemos esperar. Y ahora vamos a avanzar un poco con el tema del logro. Logro esperado consciente. ¿Por qué digo consciente? Muchas veces no tenemos idea o nos encontramos con situaciones en donde no está muy claro cuáles son los logros lógicos que podemos encontrar en pasturas. Esta es una situación de absoluta realidad. Sobre la derecha son los logros obtenidos en una pastura mezcla, bajo siembra directa, y sobre el lado opuesto, en siembra convencional. Si ven, en alfalfa, los logros obtenidos en estos dos campos modelos reales estuvieron entre el 25 y el 30%. Me ha pasado muchas veces en discusiones con productores que afirman que los logros están en el orden del 60, 70, 80%. Y sabemos claramente que eso no ocurre. Esto también afecta al cálculo de la densidad de siembra. Si no tenemos idea de cuál es el logro que estamos obteniendo en términos generales, podemos equivocarnos en ese cálculo de la cantidad de tallo por metro cuadrado que queremos lograr a través de una siembra con cantidad de plantas suficientes. Si bien la media puede estar en ese 25 o 30%, es cierto que es factible encontrar logros mucho más altos. Estos son prácticamente logros de festejo. Pensar en logros en alfalfa de 40-50% es realmente para festejar. Estos son campos muy medidos, muy cuidados, muy trabajados, y son logros realmente extraordinarios. Imagínense la distancia desde el punto de vista del manejo que tenemos. Si nos imaginamos que de la cantidad de semillas en condiciones de germinar y transformarse en planta que tiramos en el suelo, estamos logrando en el mejor de los casos solo la mitad. Miren lo que hay para mejorar. Y si bien es cierto que podemos llegar a ese 40 o hasta el 50%, vuelvo otra vez al ejemplo anterior. En este caso, es muy difícil subir 2 o 3 puntos en el logro, y es fantásticamente fácil caerse 10 puntos con cualquier cosa que no se ajuste. ¿Cuál es el punto? Esos coeficientes de logro están afectados por diferentes cuestiones. Una de las más importantes es justamente la profundidad de siembra. Las forrajeras, por ser semillas extremadamente chicas, y en especial las leguminosas y en especial la alfalfa por ser muy chica, tiene una enorme sensibilidad a la profundidad de siembra. Cualquier semilla que quede por debajo del centímetro de profundidad está realmente en serios problemas para poder llegar a implantarse. Miren la foto, si bien es una gramínea, sobre el lado izquierdo, esa es una situación real en donde esa semilla de forrajera estaba sembrada a 3 centímetros de profundidad. Cada renglón tiene prácticamente 1 centímetro. O sea, esto es bastante habitual, es bastante frecuente, y es uno de los motivos principales por los cuales son afectados los logros. Esta es otra de las situaciones con las que nos podemos encontrar. Eso es un rastrojo de soja con un volumen bastante importante sobre superficie. Van a ver donde está indicando mi dedo que el rastrojo de soja se metió adentro del surco, quedó como una soga porque estaba muy húmedo, y al costado, abajo en la parte inferior, a su derecha, van a ver unas pequeñas plántulas de alfalfa que están tratando de salir. O sea, tratar de calibrar en una máquina enorme que está pensada para otra cosa y no para sembrar forrajeras, que tiene un cajón de siembra altísimo,
que tiene una distancia de surcos o entre surcos que no es la apropiada o que es muy distante, por eso usamos la doble pasada, para las forrajeras. Calibrar semejante mastodonte con poca sensibilidad en la microdepresión para que todo quede en menos de 1 centímetro de profundidad y encima transitar sobre rastrojos es realmente bastante dificultoso. El otro punto que afecta a los coeficientes de logros, bastante ninguneado, son los antecesores. Podríamos estar hablando fácil durante 4 o 5 horas sobre el impacto que tienen los antecesores en la siembra de alfalfa. Este es un viejo cuadro hecho por Rafaela hace muchos años, en donde pueden verse cuáles son los coeficientes de logro bajo ensayo que pueden obtenerse influenciados por los distintos tipos de antecesores. A las claras se ve que la soja, el trigo y el girasol o el maíz parasilo pueden ser excelentes antecesores, pero no hay que solamente recostarse en la especie como antecesor, sino que hay que bajar a tierra la situación del antecesor y su manejo en función de lo que queremos obtener y también en función de la zona en la cual estemos trabajando. El trigo es un excelente antecesor, pero no si tenemos esos niveles de volúmenes en superficie. Calibrar una profundidad de siembra precisa en esos niveles de rastrojo, por más que sea el trigo un excelente antecesor, como nos enseñaron en la facultad, es prácticamente casi improbable. Y el punto de abajo es que las malezas definitivamente no son un antecesor. Muchos de ustedes dirán, está diciendo estupideces, porque a nadie se le ocurriría utilizar un lote enmalezado como antecesor de pasturas. Tengo mucha luz de frente y me impide verlos claramente a los ojos, pero en buena medida muchas veces nos encontramos que los antecesores son justamente malezas. Esa situación que se ve ahí es un lote brutalmente enmalezado con sorgo de Alepo, que la explicación que me dieron, iban a hacer alfalfa tras de eso, y la explicación que me dieron es que con un glifosato se resolvía el problema. Les podría poner la foto de ese mismo lugar el año después y fue exactamente la misma situación, o sea, la misma foto. El problema de las malezas no está en lo que se ve, sino en lo que no se ve. El banco de semillas de suelo y los órganos que están enterrados bajo la superficie son el principal problema. Por lo tanto, el manejo rotacional previo es el mejor control de malezas que se puede llegar a pensar para un cultivo de forrajeras y fundamentalmente para alfalfa. Y acá quiero meter otro tema de otro antecesor que en la facultad nos enseñaron que es pésimo y que no está dimensionado el impacto que puede llegar a tener, que es el antecesor alfalfa sobre alfalfa. En la foto de fondo del cuadro hay tres cultivares de alfalfa con antecesor gramínea y del otro lado está el antecesor alfalfa. Sembramos nuevamente la alfalfa sobre eso y lo que medimos fue la diferencia de producción que existía solamente por efecto de antecesor. La línea amarilla lo que marca, cada punto es un corte, y lo que marca es la diferencia de rendimiento solamente explicada por el efecto del antecesor. Para el primer aprovechamiento, para el primer corte, la diferencia de rendimiento fue de 2.000 kilos de materia seca. En la medida que va pasando el tiempo y van sucediéndose los diferentes cortes, las diferencias se van achicando y al cabo del año prácticamente la alfalfa como antecesor alfalfa no tiene un impacto marcado. Pero si sumamos esas diferencias, durante ese primer año de implantación medimos una media entre los tres cultivares de casi 5.000 kilos de materia seca, o sea que podríamos decir que solamente por el hecho de haber usado antecesor alfalfa nos perdimos en el primer año de 2 aprovechamientos que son básicamente casi que les diría que, no les digo que perdimos el año, pero más o menos. Con esto no estoy diciendo que la alfalfa no se puede usar como antecesor, simplemente estoy tratando de magnificar cuál es el impacto que tiene el utilizarla como antecesor. Algunos de los otros puntos que afectan de manera sustantiva el coeficiente de logro son la maquinaria y la operación de siembra. Y yo siempre menciono las dos cosas juntas. Esto lo voy a pasar muy rápido. Menciono las dos cosas juntas porque no es solamente la maquinaria. Todos sabemos que las máquinas que utilizamos para sembrar forrajeras no están diseñadas justamente para eso. Ya hablamos hace unos minutos respecto de esta situación, pero el otro punto también es tan importante como la maquinaria. La operación de siembra es tan importante como la maquinaria y ya vimos el impacto que tiene trabajar con velocidades de siembra excesivas. O sea, es muy importante en la obtención de un buen logro en la implantación del alfalfa o de cualquier forrajera en general, que la persona que está generando esa operación de siembra sea consciente de lo que está haciendo. No digo que sea inconsciente,
pero sí manifestarle claramente cuál es el impacto de no hacer esa operación de siembra, considerando todos los efectos que puede generar, positivos o negativos, durante la operación. Fecha de siembra es otro factor, quizás es el menos pesado dentro de todos los que vengo mencionando. El otro punto es control de malezas en emergencia temprana. La foto de arriba es lo que deberíamos obtener y la foto de abajo es lo que no nos puede pasar. No profundizo sobre este tema porque va a ser abordado más adelante. Y el otro punto que también Martín me dio una mano es el control de insectos, especialmente en implantación temprana. Hoy prácticamente casi les diría que a partir de terápicos de semilla adecuados, no cualquier terápico, específicamente Thiamethoxam, hoy es el superador absolutamente, terápico de semilla adecuado en la dosis precisa puede significar la diferencia entre lo que vemos a su derecha, una alfalfa que está llevándose adelante con una buena implantación, y lo que tenemos a la izquierda, que es un ataque moderado de trips. Un ataque normal de trips o pesado, directamente estaría la foto en cero, vacía por completo. Esto fue un flagelo hace unos años, el año 2004-2005 fue tremendo. Después encontramos la solución tecnológica a partir de estos terápicos de semillas, pero les quiero dejar bien en claro esto: el producto adecuado en la dosis precisa. Por último, la genética acorde, y acá Martín también me allanó bastante el camino. En la Argentina tenemos la característica de que trabajamos con alfalfa en ambientes que son húmedos. Por lo tanto, la presión de enfermedades que tenemos es realmente muy fuerte, y el principal ambiente extremo para la alfalfa en Argentina es justamente situaciones de humedad, no de anegamiento. En el resto del mundo la alfalfa se usa en condiciones prácticamente subhúmedas o semiáridas, y nosotros la utilizamos en ambientes húmedos. Y esta foto marca claramente la diferencia entre calidades genéticas. La genética de avanzada, la genética premium, tiene una diferencia sustantiva respecto a la tolerancia a enfermedades si ha sido seleccionada en los ambientes de presión como son los que tenemos en Argentina. Y para magnificar un poco el impacto de esta situación y ver cómo afecta también la elección de la variedad en los logros, les muestro este esquema muy sencillo, en donde obviamente en las partes más bajos, de los planos más bajos de los lotes, no usaríamos nunca alfalfa por los riesgos de excedentes de agua, pero sí en los dos ambientes superiores. En el ambiente sin ningún tipo de riesgo de anegamiento o de exceso de agua, obviamente utilizar casi les diría que cualquier cultivar no afectaría de manera significativa en el logro, no afectaría, le digo en términos potenciales para ser didáctico. Pero si nos vamos a otros ambientes en donde tenemos un poco más de presión de humedad, la foto manifiesta claramente lo que puede llegar a ocurrir. No elegir para el ambiente adecuado el cultivar preciso, fundamentalmente desde el punto de vista de la tolerancia a enfermedades, puede representar en poca cantidad de plantas, por más que hayamos hecho el resto de lo que estuvimos hablando hasta el momento bien. Y ahora bien, esto ocurre cuando bajamos de lote, pero también ocurre, especialmente en años difíciles como los que hemos atravesado en estos últimos 2 años en el mercado de alfalfa, cuando se empiezan a poner medio difíciles los números y se baja la categoría de alfalfa, que obviamente la diferencia de precio hacia abajo significa también diferente nivel de tolerancia a enfermedades de raíz y corona. O sea, cuando nos vamos con esos cultivares de menor valor hacia esos lugares, el efecto de pérdida de plantas se magnifica todavía más. En conclusión, considerando, tomando en cuenta estos 4 puntos, que obviamente hay muchísimos más, si pensamos todos estos ítems que discutimos sobre la presentación, es bastante fácil o relativamente sencillo poder lograr una implantación apropiada y llegar a la cantidad de plantas que necesitamos. Pero lo que tenemos que tener en claro, que es una de las grandes cosas que nos desvela a los técnicos, es que nos encontramos, o sea, poder llevar adelante una implantación apropiada es fundamental y clave, y cuando hacemos una comparación, que Martín algo expresó respecto a este punto, tenemos un nivel de deficiencia desde el punto de vista fundamentalmente del manejo enorme.
Y este cuadro, más allá de las variedades, lo que muestra es sobre este lado, sobre mi derecha, son los potenciales de rendimiento que se pueden llegar a encontrar cuando se lleva adelante un cultivo de alfalfa. Estos son ensayos y se pueden ver cuáles son los potenciales, que son realmente enormes. Y sobre el otro lado es una situación de producción real, en donde pueden ver cuáles son los rendimientos que se pueden encontrar. Pero básicamente, miren solamente la media que está subrayada en rojo debajo. Lo que vemos es que, desde el punto de vista del manejo, solo estamos utilizando entre el 25 y el 30 o 35-40% del potencial que tienen los cultivares de alfalfa. Nos estamos perdiendo de la tercera parte del potencial que puede manifestar el cultivo. ¿Por qué? Fundamentalmente por manejo. Pero el manejo no es solamente manejo de pastoreo, manejo de utilización. El manejo arranca desde las etapas iniciales, que es lo que les estuve mostrando desde ahora. Pensar en un cultivo que tenga que mantener esos 400, 500 o 600 tallos por metro cuadrado a lo largo del tiempo, es por donde tenemos que empezar a pensar. Y la elaboración del cultivo, o sea, tratar de manifestar o maximizar esos potenciales, tiene que ser lo que nos desvela, y no está solamente en la utilización del cultivo, sino que arranca desde las fases iniciales. Por lo tanto, como conclusión general, creo que todos los que estamos acá es porque el cultivo de alfalfa realmente nos interesa y lo necesitamos. Por sobre todas las cosas, el único mensaje que les quiero transmitir es ese: necesitamos profesionalizar el cultivo. Las herramientas las tenemos, solamente tenemos que sentarnos, pensarlo y desarrollarlo verdaderamente de manera profesional. No mucho más. Muchísimas gracias.